Hola, bienvenidos nuevamente, servidor y amigo Eduardo Martínez, a este segundo podcast de Pero ¿por dónde empiezo? Con el objetivo, como lo hemos platicado, de ayudarlos a todos ustedes, dueños de negocios, a que empiecen a generar cambios importantes y relevantes en su empresa, que es la razón principal por la cual estamos seguros que la pusieron. El día de hoy estamos súper contentos y de mantenerles largos porque tenemos a un gran invitado, nuestro estimado Luis Morales, gran dueño, gran empresario que participa en diferentes sectores, tanto dentro de la industria pues, metal, de ingeniería eléctrica, puede ser, dentro de la industria automotriz, dentro de la industria restaurantera. Ahorita nos va a platicar él un poquito, les doy así una semblanza rápida. Arrancaste en el 96, por ahí, Luis, me comentabas, y al día de hoy, pues bueno, se desarrollan 4 actividades fundamentales orientadas al servicio de reparación de motores eléctricos industriales. Sí. Desde pequeños hasta ultra grandes. Ultra grandes, sí. ¿No? Y de hecho, pues corriendo, participando desde Estados Unidos hasta Chile. Hasta Chile hemos trabajado. Por ahí me comentabas. Sí. Otra línea también pues es reparación eléctrica industrial y de motores, servomotores. Sí. Y pues también participas en el ramo industrial con algunos talleres por ahí, mecánicos de hojalatería. Sí. Y andas también ya en el tema de la industria restaurantera, ¿no? De comida rápida. O de la industria de los alimentos. Entonces, sí. Bienvenido, encantado de que estés el día de hoy con nosotros. Sabemos que tu historia pues ha sido una historia, lo platicábamos hace rato, como decías, con rugosidades, nada es color de rosa, sí, ¿no? Claro. Ha tenido sus vacas gordas, sus vacas flacas. Sí. Sin embargo, al día de hoy... Como todo en la vida, sí. Como todo en la vida. Sí. Gracias a Dios, pues bueno, te has llevado a tus negocios pues a un lugar, vaya, muy privilegiado, y definitivamente pues tienes mucho que poder compartir pues a toda nuestra audiencia, que a final de cuentas pues como dueños de negocio vamos buscando eso, ¿no? Vamos buscando eso. Entonces, pues me gustaría por aquí que arrancáramos, Luis, un poquito. Claro. El que te presentaras, el que nos platicaras hace cuánto tiempo empezaste, desde hace cuántos años, y al día de hoy, pues bueno, ¿qué te ha traído hasta acá? ¿Qué y cómo empezaste? Sí, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y poder compartir aquí con la audiencia esta experiencia, este viaje tan bonito que es el viaje del tema emprendedor, el viaje empresarial. Y sí, yo inicio como empresario en el 96. Yo soy ingeniero mecánico electricista, egresado de la Autónoma de Nuevo León. Y ahí en la escuela es cuando yo empiezo a concebir el tema emprendedor. Empiezo a investigar del tema, empiezo a tratar de adquirir esas habilidades y competencias para empezar en el tema emprendedor. Y en el 96 iniciamos. En el 96 inicio, fundo una empresa, Simsa, que se dedica a la reparación de motores eléctricos orientado al servicio industrial. Okay. Entonces, la empresa, la característica principal de la empresa, pues es una empresa de servicio. Entonces, por naturaleza es una empresa esbelta, empresa en forma esbelta. ¿Qué me refiero con empieza en forma esbelta? Así. Bueno, que los recursos necesarios no son tantos, al menos en lo económico. El recurso principal, pues eres tú mismo y toda tu propuesta de valor que puedes dar al mercado tú mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, esa característica, ese atributo es muy importante, puesto que dependes de ti mismo inicialmente. Entonces, empezamos en el 96, empiezo con un trabajador, empezamos a introducirnos en el mercado industrial, en el mercado, pues en empresas, tratando de incursionar en empresas de clase mundial, entendiendo toda su filosofía, todo su requerimiento de proveeduría, y empezamos a generar una propuesta de valor al mercado. Empezamos a trabajar, establecemos pues todos los indicadores, todos los métricos necesarios para ir llevando la empresa, generando sus recursos para que sea autodeterminada en sus capacidades de entrar a ese camino del crecimiento, de entrar a ese camino de ir evolucionando como empresa. Y bueno, hasta la fecha de la empresa Simsa se han desprendido
otras 2, 3 líneas, que como decías, es una línea automotriz y una línea de comida rápida. Ahorita ya en el grupo en total participamos 200 colaboradores. Bien, interesante. Y el alcance de la empresa de servicios de mantenimiento industrial, pues como lo comentabas, hemos trabajado desde Estados Unidos hasta Santiago de Chile. Bien, pues muy, muy interesante, Luis. Y en este recorrido, pues vaya, yo creo que te topaste con dragones, con serpientes y bellas durmientes también, ¿no? Sí. En un momento dado. ¿Cuál nos platicarías que ha sido tu principal reto? ¿Cuál fue tu principal reto? Y en un momento dado, ¿cómo lo lograste? Lo comentábamos pues antes de iniciar el podcast. Pues a final de cuentas, como dueños de negocios, como emprendedores primero y después como dueños de negocios, pues nos vamos topando con diferentes tipos de retos y situaciones, ¿no? Y si de alguna otra forma no estamos preparados o no nos vamos preparando para poder enfrentar todo este tipo de retos, se vuelve mucho más complicado de lo que en un momento dado pudiera ser. Entonces, ¿qué nos pudieras compartir que fue tu principal reto al día de hoy y qué hiciste o cómo le has hecho para poder irlo resolviendo, para toda nuestra audiencia que tenga a lo mejor este mismo reto, de repente le podemos llamar problema o área de oportunidad, pues por aquí tenemos Sí. un muy buen primer paso, ¿no? Fíjate que el primer reto es vencer esas barreras de entrada que establece pues el sector o el negocio al que te vas a dedicar. ¿A qué me refiero con barreras de entrada? Por ejemplo, cuando yo entro a la industria del mantenimiento, el negocio del mantenimiento industrial, pues ya en ese momento existían negocios de muchos años, con una gran infraestructura, con una gran propuesta de valor. Entonces, hay ciertas barreras de entrada: tamaño, capacidad de financiamiento, número de gente, número de colaboradores. Entonces, mi primer desafío fue cómo provocar que el mercado me conozca y se interese, que me compre y lo que me promueva. Bueno, yo en ese momento tuve que utilizar mucho la creatividad para generar una especie de innovación y valor agregado que yo veía en ese momento que las empresas grandes no lo estaban haciendo. Por ejemplo, yo fui innovador en iniciar cursos de capacitación para los departamentos de mantenimiento de la gran empresa en México. Entonces, yo elaboraba cursos, yo identificaba áreas de oportunidad en la industria, veía en dónde la industria necesitaba de entrenamiento para poder operar bien su maquinaria. Entonces, yo identificaba temas, empecé a desarrollar un entrenamiento en cada tema, y yo iba a la gran industria y les decía: mira, como valor agregado, en reciprocidad que me compres, yo te puedo entrenar a tu gente. Entrenar a tu gente. Y fíjate que conseguí, ahí vencí la primera adversidad. Porque cuando inicias un negocio, la verdad que todo es adversidad. Todo es adversidad. Todo. Comercialmente, financieramente, recursos humanos. Bueno, eso pensamos tú y yo, ¿verdad? Sí. No sé realmente qué piensa nuestra audiencia. A lo mejor muchos de ellos la han tenido muy papa, como dicen, ¿no? No. Pues, sí, pero fíjate que el camino normal, natural, es que es un camino adverso, el tema del emprendimiento, y tenemos que estar preparados emocionalmente para... Psicológicamente. Sí, emocionalmente. La verdad que también uno de los desafíos muy grandes al empezar el negocio fue el control de las emociones. Por ejemplo, yo en la escuela pues siempre fui un alumno pues con buenos resultados, quizá no de excelencia, pero sí muy cercano a ella. Entonces, quieras que no, desarrollas un ego que después te impide ser paciente en los resultados. Qué interesante punto, Luis. Se vuelve a veces un arma de doble filo, porque sí. De repente uno de los principales detractores o uno de los principales anclas de los dueños precisamente es el ego. Claro. Que después caen en la situación o en la idea de
nadie lo hace como yo lo hago. Yo Sí, soy el único, sí. yo soy el mejor. Y luego andamos pariendo chayotes por el tema de que no alcanza el tiempo y la delegación, ¿no? Pero bueno, Sí. tenemos Sí. mucha tela de dónde cortar Sí. también para poder hacer otro Sí, tema de eso, después, ¿no? fíjate que sería un tema muy importante, un tema principal, el manejo de las emociones en el tema emprendedor. Porque es una adversidad, te decía, yo el ego, pues me exigía que yo tendría que generar recursos financieros inmediatos. O sea, y- la paciencia, que yo creo que es una de las características humanas o habilidades humanas más importantes en el tema empresarial, pues con el ego se contrapone. Bueno, entonces empecé a manejar mucho El tema de el las tema del, capacitaciones para ver cómo te dabas a conocer y cómo podías tú empezar a generar ese tipo sí, bueno, volviendo a- al inicio de la empresa, cómo generar esos recursos, cómo me conocen. Entonces, la paciencia para yo generar pues esos recursos que me solventen el camino. Porque en ese momento, otra de las adversidades también que existen es que no tienes acceso a créditos. Entonces, como no te conocen, como el banco no te conoce, no tienes historial, tú mismo tienes que ser tu generador de tus recursos. Así es. Entonces, bueno, pues ahí la paciencia, el ego, todo eso lo analizas y dices, bueno, ¿qué es lo que hago yo para enfrentar esta adversidad? Entonces te vuelves creativo y esa creatividad se tiene que reflejar en innovación. Y esa fue un arma que yo utilicé y que me ayudó mucho a vencer esa inercia inicial Ok. del negocio. Entonces, con la innovación, el mercado me empieza a conocer, se empieza a interesar en mí y me empieza a comprar. Entonces, fue un camino ascendente. Inicialmente puede ser un camino lento, pero la verdad, una de las recomendaciones que yo le haría a los emprendedores, a los que recién o que todavía no se atreven a emprender, que lo hagan y que no les importe avanzar lentamente, que no les importe avanzar a pasos de bebé, que se preocupen por no avanzar, pero que cuando tú inicies el negocio, inmediatamente establezcas o instales indicadores que te vayan informando si vas avanzando o si estás en un estancamiento y que actúes inmediatamente en consecuencia. O sea, y esas herramientas, esos métricos, si no los tienes tú dominados, apóyate en alguien que vaya a tu negocio y te los instale. Flujos de efectivo, balances generales, estado de resultados, y que te vayan cómo hacer un presupuesto y cómo ir midiendo ese desarrollo. A mí inicialmente eso me ayudó mucho, porque Ok. lo que me daba mucha certidumbre era decir, bueno, voy lento, pero voy avanzando. Y esto al rato se tiene que exponenciar. ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Un año, 2 años, 3 años? Bueno, voy a hacer todo lo posible por reducir esa curva de aprendizaje y esa curva de Ese gap. ingresos, ese gap, y la medición te ayuda mucho a tener esa certidumbre. Porque fíjate que en los negocios la incertidumbre hace mucho daño, porque te hace pensar muchas cosas que pueden detener el camino del negocio y optes por cerrar e irte como empleado de una empresa. Sí, en un momento dado, Claudicar, sí. Luis, yo como lo platico y no recuerdo si lo comenté en el episodio anterior, pero es como si tú te subieras a un carro y les comentaba, pues ya ahorita hay carretera directa a Mazatlán, ¿no? Pero a lo Sí, mejor a ti te tocó de repente ir a Mazatlán cuando estaba la cuesta o la curva del sí, diablo o algo por el estilo, que te subas a un carro, te pongan una pañoleta en los ojos y aviéntate, papacito, mamacita, sí. a ver qué tal te va, ¿no? Entonces, el contar con esa incertidumbre, pues de alguna otra forma no te permite tener esa claridad para saber en dónde estás parado
y lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, con base a lo que nos platicabas ahorita, pues bueno, uno de tus principales retos fueron el darte a conocer. El darme a conocer. Y pues que empezaran obviamente a comprarte, ¿no? O a contratarte. El generar ese interés en la industria para que me compre. ¿Cómo? Tienes que ser muy creativo. Tienes que ser, te digo, tienes que identificar qué es lo que no se está ofreciendo y establecer una especie de innovación en tu propuesta de valor al mercado. Así es, qué es lo que estoy dando, qué es lo que estoy haciendo que de alguna otra forma me haga diferente y que genere un gran valor sobre todo en los clientes, ¿no? Exactamente, que me haga diferente, porque acordémonos que para provocar que te compren solamente existen dos prácticas, dos ideas, dos líneas, dos filosofías, no sé cómo decirlo, pero una es la de, te compran porque eres más barato o porque eres diferente. Son las únicas dos formas de persuadir al mercado a que te compre. Una de las barreras de entrada en cualquier negocio es que se te dificulta dar más barato. ¿Por qué? Porque no tienes esa infraestructura capaz de minimizar o de maximizar activos en tu empresa o de minimizar costos. Entonces, tienes que optar por la diferenciación. Tienes que ser creativo, vuelvo a repetir, para generar una innovación y provocar ese interés en la industria. Y luego hacerlo válido, ya hacerlo real, que realmente el cliente reciba esa diferenciación y diga, carambas, no me equivoqué en comprarle a este nuevo negocio. Y se establece un vínculo, que ese vínculo con el mercado te va llevando, y tú vas sacando beneficio de ese vínculo, generando inversiones que vayan fortaleciendo tu propuesta de valor. Y es un camino paso a paso, ¿verdad? Y que nunca se acaba. No. Nunca se acaba. Ni ese camino, ni el aprendizaje, ¿no? Que es lo que comentamos. Sí. Comúnmente una de las habilidades o destrezas, y lo platicabas tú también hace ratito de los dueños de negocios, tú comentabas la paciencia. Definitivamente Sí. tiene que haber un tema de paciencia muy importante. Y otro al cual, pues yo siempre lo he visto y los invito también es a estarnos educando o reeducando y aprendiendo constantemente, porque el mundo gira y gira y gira y gira. Y bueno, tocando el tema del mundo gira y gira, Sí. Precisamente también pues lo que estamos viviendo al día de hoy, este tema de pandemia, como lo platicábamos, vino a trastocar y a zarandear mundialmente, ¿no? A muchísimas empresas. Me compartía Luis cuando íbamos a empezar ahorita el podcast, en donde pues muchas de ellas sufren gran riesgo e inclusive muchas de ellas pues mueren, ¿no? Mueren muy rápido. Entonces, dentro de esta etapa, Luis, ¿cuál fue tu principal reto? Y en un momento dado también, ¿cómo lo resolviste? ¿Y qué puedes invitarnos o qué puedes compartirnos también para la audiencia que está escuchando de poder hacer, ¿no? Fíjate que el tema de la pandemia es muy importante porque para mí representó una gran oportunidad de crecimiento, y te voy a explicar por qué. Al llegar la pandemia, afortunadamente, y por el manejo responsable de las finanzas, que esa la verdad es una recomendación que yo haría al emprendedor o al empresario en cualquier etapa que se encuentre, que sea pulcro en su manejo de las finanzas, altamente responsable, que todo el egreso de las finanzas, que todo el egreso vaya orientado a generar valor a la empresa, a las inversiones que realmente generen valor. Entonces, cuando llega la pandemia, nosotros en la empresa nos encontrábamos muy fortalecidos financieramente, que yo podía aguantar, la verdad, un año. Yo tenía reservas financieras para un año, para solventar mis gastos de operación un año. Entonces, yo viendo mi sector, veo que la gran mayoría, la pandemia llega y los encuentra en un momento débil financieramente. Y yo digo, ¿sabes una cosa? Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Es momento de invertir, de fortalecer, de aumentar la propuesta de valor. Y también se combinó con otra gran fortaleza que tiene la empresa. Y la fortaleza es su diversidad de clientes. Okay. El portafolio está muy diverso. Estamos en el sector minero, energético, petroquímico, manufacturero, automotriz y de servicios. Entonces, algunos sectores en la pandemia se debilitaron, pero otros se fortalecieron, como el sector alimenticio, por ejemplo. Bueno, el sector alimenticio, los que supieron realmente evolucionar de una manera rápida,
porque en un momento dado, mi estimado Luis, y tú también lo has de saber, hubo muchos que no pudieron dar ese paso, no previeron ese paso, y camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sí. Sin embargo, hubo muchos Sí. que definitivamente duplicaron y triplicaron ventas y utilidades, ¿no? Sí, Crecimiento. y fíjate que a nosotros, repito, nos llega la pandemia y nos encontramos con esas fortalezas. Entonces entendimos también que otra máxima de los negocios, otra máxima que tienes que tú utilizar en los negocios es que para sacar el negocio hay que meterle. Para exigirle dividendos, pues hay que inyectarle inversión para poder exigirle dividendos. Y otra también de las máximas es el que parte y comparte se lleva la mejor parte. O sea, tienes que aprender a compartir el negocio con tus colaboradores. Interesante. Tienes que aprender Entonces, yo manejé un esquema variable, de ingresos variables en mis colaboradores, sobre todo los que estaban a nivel comercial y nivel ejecutivo. Entonces, en la pandemia, para alinearlos a que no decaiga la actitud, a que no sean víctimas del medio ambiente con los noticieros, en cada colonia llegabas y había historias, en todas partes, historias que nos pueden bajar la guardia, historias que te desalientan. Como resultado de la pandemia, empezaba a haber historias y yo decía, bueno, ¿cómo le hago para conservar esa actitud en los colaboradores? Y esa propuesta diaria de ir a buscar el trabajo al mercado, de ir a buscar la oportunidad. Entonces se establece una remuneración variable en donde yo alineo todos los intereses de los colaboradores y la verdad que se empiezan a potenciar en sus habilidades y competencias comerciales y ejecutivas. Pero también ven que hay un beneficio en sus ingresos. Y cuando yo veo como un triunfo esa política, es cuando en una junta yo les pregunto y les digo, séanme sinceros, ¿la empresa te establece tu salario o tú mismo lo determinas con el variable? Y todos me contestaron, nosotros mismos determinamos lo que ganamos. Ahí yo creo que fue un triunfo yo como empresario, el provocar que mis colaboradores sientan que ellos determinan sus ingresos. Y haz de cuenta que con eso nosotros lo que hicimos fue, el equipo de trabajo lo hicimos tan fuerte y tan alineado, porque ya es un interés común. Entonces, alineamos intereses, tuvimos una visión sistémica o holística del negocio. Entonces, que esa es otra de las habilidades que yo recomendaría desarrollar en los emprendedores o en los empresarios. Sepan compartir el negocio, porque eso se convierte en fortaleza. No lo quieras hacer todo tú, tienes que delegar. Tú, lo que tienes que hacer como capitán de empresa, tú tienes que identificar las tareas de mayor jerarquía y todo lo demás tienes que delegarlo. Claro, establecer los métricos o los indicadores contables, financieros. Bueno, hay tantas razones financieras que tú puedes establecer en tu empresa, dependiendo lo que quieras, y que esta información sea tu interfaz hacia la empresa y tú desarrollar tareas de mayor jerarquía. ¿Como cuáles? De inversión estratégica, sobre todo. Okay, inversión estratégica que te dé más tamaño al negocio y que amplíe tu capacidad de aumentar el capital contable. Que a final de cuentas, yo aprendí que lo único que agrega valor a la empresa es la entrada de dinero. Entonces, ¿cómo fortalezco esa capacidad de meter ingresos a las reservas de la empresa? A final de cuentas, ¿cómo aumento mi capital contable? Todo mi esfuerzo debe ser orientado a aumentar el capital contable. Si participo en una empresa pública que cotiza en bolsa, mi tarea como director o como CEO debe ser dirigida a aumentar el valor a los accionistas. Entonces, empiezo a desmenuzar la empresa, empiezo a meter indicadores comerciales, financieros, de producción, en RH, muy importante.
información, por ejemplo, en RH, nivel de satisfacción, solamente del cliente, del colaborador. ¿Qué tan satisfecho está el colaborador en trabajar en esta empresa? Sí, porque a final de cuentas son clientes externos y clientes internos. Sí. Y ahorita con lo que compartes, Luis, bien interesante, pues un punto es si realmente hay una gran diferencia entre un grupo y un equipo, y lo decías ahorita, ¿no? Sí. Entonces, tú hiciste equipo. ¿Qué está haciendo cada uno de ustedes dentro de sus empresas? Entonces, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, y de hecho, pues este podcast es para ustedes y nos encantaría realmente saber cuál es su opinión, que nos compartan cuáles han sido sus historias, cuáles han sido sus éxitos, cuáles han sido sus fracasos, porque de ahí es de donde nosotros podemos retroalimentarnos y buscar de qué maneras poder ayudar cada vez más, ¿no? Comentabas un tema también y es parte de los indicadores o las mediciones, el ego. Si yo lo quiero hacer solo, Sí. pues el día tiene 24 horas Sí. y va a llegar un momento en donde vas a estar topado. Si no permites el delegar y el poder dejarte ayudar por tu equipo de trabajo, pues te vas a tronar y o en un momento dado no vas a llegar al lugar que quieres llegar, ¿no? Ese es un tema importante en cuanto a los, también que platicamos de los indicadores. Tocando ese tema, entonces, para ti, Luis, ¿qué tan importante es? Ya lo comentaste, y a lo mejor no irnos tanto a las razones financieras, pero ¿qué tan importante es que un dueño de negocio conozca y mida sus principales números o sus principales indicadores? Mira, utilizando una analogía, vamos a suponer que la empresa, pues es que la empresa es un ente vivo. Así es. Y funciona con todas las características humanas. Entonces vamos a suponer que la empresa sea un ser vivo. Y tú como capitán de empresa, tú seas el doctor. Entonces tú, para conservar el estado de salud del ser, en este caso de la empresa, tú tienes que someterlo a una medición, a unos indicadores, a una medición. Entonces, esa medición te va a informar del estado de salud en el cual se encuentra. En el cual se encuentran y qué hacer en consecuencia si hay una desviación. Entonces, esos indicadores, y que tú los conozcas como dueño, haz de cuenta que es la ventana que tú tienes hacia la empresa. Es lo que te va a estar informando. Y esos indicadores tienes que saberlos instalar y que te informen prácticamente en tiempo real, en línea. Y para poder actuar en consecuencia. Porque vamos a suponer que ahorita en la empresa se empiece a desarrollar una patología o un síntoma de enfermedad, pero tú no fuiste capaz de darte cuenta inicialmente, sino hasta que llegó a etapa 3, etapa 4. Que ya puede ser demasiado tarde. Que ya puede ¿no? ser demasiado tarde. Entonces, lo que tienes que hacer es establecer métricos, medir, no sé, relación de cuentas por cobrar contra saldo en chequera, ventas contra gastos, flujo efectivo contra cuentas por cobrar. Estableces tus relaciones. Sencillas, muy sencillas. Exacto, muy qué bueno que lo tocas. No necesariamente tiene que ser complicado porque luego nos asustamos, ¿no? Muchos dueños de negocios le sacan la vuelta y aquí el objetivo es empieza con uno o empieza con algo. Sí. Pero si en un momento dado lo platicábamos también, ¿no? Y una frase que me gusta mucho es, si lo que no mides, lo que no conoces, no lo puedes medir. Sí. Por ende, si no lo puedes medir, pues no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, pues no está en tus manos, no depende de ti, no lo puedes mejorar. Entonces, pues prácticamente aquí muchos pacientes, pues se nos pueden morir, ¿no? Pueden tirar por ahí la toalla. Porque si la medición dicta comportamiento. Entonces, con el simple hecho de medir, tú ya tienes un comportamiento, por ejemplo, ejemplito para que amarre, del concepto de medir genera, dicta comportamiento. Vamos a suponer que yo ahorita tengo un problema de flujo de efectivo y que tengo activo circulante, pero pues lo tengo en cuentas por cobrar o en inventario, pero no tengo el dinero
en Líquido, chequera, líquido. físico. Ujú. Y la empresa abre sus puertas no por lo que te deben o lo que tengas en inventario, sino por el dinero líquido. Es lo que te provoca que abras las puertas día a día. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a establecer una campaña de medición de flujo efectivo para irme dando cuenta si voy a ocupar capital de trabajo y solicitarlo con anticipación o si yo lo puedo crear desde mis reservas propias. Entonces, establezco la medición y como que toda la gente nos alineamos a esa campaña de medición y la verdad se da el resultado. Entonces, el establecer el métrico dictó comportamiento y solventó el requerimiento que se tenía en la empresa. Como lo puedes hacer en calidad, lo puedes hacer en ventas, a final de en cuentas, cualquier parámetro. todos los departamentos tienen sus propios métricos, ¿no? Aquí, Sí. aquí y ya para medio ir concluyéndoles, porque, híjole, hay mucha plática Sí, no, bueno, y la verdad súper interesante. Ahora sí que es un tema infinito, ¿no? Infinito. Sí. Y el tema de los negocios, como lo hemos platicado muchas veces, es un tema realmente muy dinámico, es un tema muy variable, en donde todos los días se presentan cosas, pero es sumamente importante, y lo compartiste, Luis, que tengamos también ese chip de dueño de negocio, en un momento dado de empresario, para empezarnos a enfocar en lo que debemos enfocarnos y realmente poder hacer crecer nuestro negocio y no quedarnos atorados en el día a día. Entonces, pues para ir concluyendo, Claro. mi estimado Luis, Claro. ¿cuáles son pues 3 valiosísimos tips o consejos que le compartirías a toda nuestra audiencia de dueños? Yo creo que el primero es que tomes muy en cuenta a tus colaboradores, que compartas el negocio con tus colaboradores, que los empoderes Ok, interesante. para que amplíes el tamaño del negocio, definitivamente. Como segundo punto, bien importante que seas pulcro en el manejo financiero, que no gastes dinero que no es tuyo, que no gastes dinero que son de tus colaboradores, que son de tus proveedores, que son de todas tus obligaciones, mercantiles, laborales, fiscales, que sepas identificar los recursos. Ok. Y el tercer punto, a mí me gusta mucho definir la utilidad. ¿Qué es utilidad? No en esa fórmula matemática, sino en un concepto más de visión. Yo defino la utilidad como que es la capacidad de inversión. Es lo que me capacita para invertir. Entonces, la tercera recomendación sería, invierte en tu negocio, pero invierte en forma estratégica, que esa inversión la sienta tu cliente. O sea, la inversión va a ser para aumentar tu propuesta de valor, para mejorar tus características. Si la inversión que haces, el cliente no la siente, quiere decir que es una inversión mal aplicada, ¿no? mal destinada. Mal ¿no? destinada. Entonces, esos serían los 3 puntos así muy, muy importantes. Colaboradores, Ok. Finanzas sanas, responsables. Conocerlas y medirlas para poder convertirlas en finanzas sanas. Y que actúes muy responsable en el manejo de tus finanzas. Que seas muy responsable. Y 3, que nunca dejes de invertir en el negocio. Decíamos, el negocio, acuérdense, es como un ente vivo. Está en constante movimiento, en constante evolución. Necesita inversiones. Necesita siempre estar actualizado en todo, en todos sus departamentos. Y como es un ente vivo, está sometido a un deterioro diario. Y ese deterioro yo lo tengo que ir compensando y fortaleciendo. Por eso la necesidad de invertir. Pero para invertir tienes que identificar tus recursos. No te vas a apalancar, pues, o sea, utilizar recursos que no son tuyos para invertir. Para invertir tienes que utilizar recursos tuyos. Esa es la responsabilidad del manejo financiero en las empresas. Excelente. Luis, pues bueno, no queda nuevamente más que agradecerte. Charla súper valiosa, muy importantes, interesantes tus tips. Tenemos mucha tela de donde cortar. Sí. Ahí luego nos aventaremos. Ojalá y luego me vuelvas a invitar con mucho gusto. Hay muchos temas pendientes. Claro, nos aventaremos por ahí otra plática. Sí. Invitación, audiencia, dueños de negocios, empresarios. Punto número 1 es
implementa, lo hemos platicado, las ideas y la creatividad per se, si no se bajan a la ejecución y a la implementación, no tienen resultado. Entonces, mi invitación del día de hoy es de lo que nos compartió por aquí Luis, muy valioso, y lo que estamos platicando, agarra una idea, una idea, un concepto, que esa sea tu compromiso para que a partir del día de hoy o el día de mañana empieces a implementarlo y empieces a generar ese cambio, que eso es lo que te va a brindar mejores resultados. Y para cerrar, como lo hemos venido platicando, de hecho, el problema raíz, a veces confundimos dos principales síntomas, Luis, que me toca con muchos dueños de negocios. Uno de ellos es pues la falta de dinero, ¿no? El que batallan porque no les alcanza y viven el día a día. Y otro lo tocamos ahorita, bueno, los dos, la falta de tiempo. Cuando te quedas tú como todólogo, cuando tú y tu ego quieren seguir haciendo muchas cosas, pues el tiempo a final de cuentas también no te alcanza. Y a veces pensamos que esos son los problemas. Sin embargo, hemos detectado que esos son los principales síntomas de un problema raíz, que ese sí hay que resolverlo y exterminarlo, que fue lo que platicamos, la falta de conocimiento de tus números. Porque si tú no conoces tus números, lo decías muy bien, no puedes identificar en dónde invertir de la manera más adecuada para generar más recursos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Entonces, resolvemos ese síntoma. Y el segundo, también si tenemos bien medido, identificado, podemos saber cómo hacerle para lograr más tiempo nosotros como dueños. ¿En qué sentido? Invertir en mejor equipo de trabajo, invertir en mejor tecnología o más tecnología, que a final de cuentas, como dueños, nos van liberando para dedicarnos a lo que dijiste en un inicio, ideas e inversiones estratégicas. Sí, a tareas de mejor jerarquía que fortalezcan esa propuesta de valor al mercado. Definitivo, pues bueno, no queda más que agradecer e invitarlos para que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, Batroy Consulting, nos sigan también en este podcast. Como les comento, realmente es para ustedes y la idea es generar valor en cada uno de los episodios que te permitan poder ir avanzando. Como decía Luis, aunque sea a lo mejor pasitos de bebé, pero lo único que no te puedes permitir es quedarte en el mismo lugar. Y cierro por ahí con un proverbio chino que me gusta que dice, árbol que no crece va muriendo lentamente. ¿Y a qué me refiero? Muchos dueños de repente que se consuelan, no, tengo 3 años estable, me he mantenido. Sí. Fregado mi compadre que no creció, híjole, cuidado, porque esos 3 años, si no estás creciendo, estás muriendo lentamente. Es correcto. Luis, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Seguimos al pendiente y no se pierdan el próximo episodio que vamos a estar compartiendo muchos más temas y tips de valor. Saludos. Saludos, gracias.